técnicos. Hay ahí un caballo todo roto con la malla que habíamos hablado. Hay una malla rota, en sentido, así, en términos técnicos rota, que es la que se arman, como no están pegados los puntos, se arma cuando hacen subdivision, pasa nerves, se arman circulitos óvalos. Creo que lo Lleno de habíamos. agujeros. No, como que cada polígono es un nerve, entonces se Sí, arman un sí. montón de ovoides que lo habíamos mostrado en la clase, hoy lo vamos a repetir, Agus lo va a mostrar de nuevo. ¿Qué es lo que pasa cuando la malla no está cerrada? ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta. Buen día, profe. Creo que eso me está pasando a mí, pero con los objetos que descargo, porque estaba probando Ah, Sí, el sí, nuevo. totalmente. Y es que he puesto en sí. la cabeza y la cabra. Lo Claro, publiqué esto, ahí. sí, sí, Eso es es. que es muy Sí, común. eso Y además, mismo. no quiere decir que esté mal hecho el objeto, ojo, sino que a veces es como interpreta Blender el formato con el que fue guardado ese objeto. O sea, cómo lo interpreta le hace mal. Entonces la malla no está cohesionada, que quiere decir que no está cerradita como si fuese un único volumen. Entonces, eh, ¿se acuerdan en esas slides que les pasé que había un polígono y otro que estaba al lado y los puntos de esos polígonos no coincidían, o sea, coincidían en espacio, pero no estaban fusionados? Bueno, esa función de M o de weld, de merge o weld, eh, es lo que está pasando acá. Entonces cada polígono se hace como su propio NURB porque no está pegado al otro. Si estuviesen fusionados los puntos, bueno, obviamente no pasaría esto. Pero sí, eso lo vamos a hablar, lo va a mostrar Agus con algún ejemplo porque es re común esto. Es que el programa, el Blender, en verdad el programa yo me refiero a Blender porque están usando Blender, pero el importador del modelo, que es una versión, importó un modelo que es quizás otra versión, entonces lo interpretó mal. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del OBJ. OBJ no sé por cuál iremos, por el 18,9. Y yo tengo en Blender el importador del 18,8. Entonces no leyó bien cómo estaban los puntos y dijo, bueno, más o menos te los pongo así. Y cuando le hacemos los nerds queda esto. Bueno, queda juicio estético, no queda mal, ¿eh? Queda lindo. No es la idea, Sí, después pero incluso quedan si cosas tenés todavía esos interesantes. archivos en tu Estos compu o son, el descargado, sí, que me los pase y los miramos directamente con esos. claro, sí, sí, Así sí, porque, lo Ok, ejemplificamos bien ahí. con Sí, esos. después los paso. sí, sí, pasalo, Si los tenés, Ahora los tiralos paso. acá en el acá chat el y yo chat los descargo y después directamente. los Dale. mostramos. Sí, 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 sí. Sí, sí, y yo acá puse para calmar, que lo vemos mañana, o sea, hoy es común lo que te pasó y nada, para que lo veamos entre todos y todas porque está bueno que se entienda esto. Bueno, después vemos los lagunos. Eh, bueno, nosotros con esto que estábamos hablando de visibilizar la situación en la que está nuestro sistema educativo, hoy vamos a hacer algo súper interesante. Vamos a tratar de condensar shading, que normalmente son dos clases en una. Si logramos esto, nosotros, miren, yo les mostramos todo acá para que vean que nada de esto está improvisado. Si venimos acá a Cátedra Paredes y venimos a nivel 2 que son ustedes, y venimos a clase 6 4 de mayo, acá está lo que nosotros, perdón, clase 6 4 de mayo, está lo que nosotros vamos a ver hoy. Justamente esto es lo que le decía a Gu, ¿viste? Es el Notion. Bueno, él vio esto y ya sabemos de lo que vamos a hablar. Pero esto en sí es la clase 5. En el programa general, normalmente, en situaciones normales, es la clase 5, lo cual quiere decir que veníamos bien. Ustedes dirán, bueno, pero veníamos atrasados una clase, pero en verdad tendríamos que estar atrasados dos clases. O sea que en todo este tiempo con Agus dijimos, bueno, vamos metiendo temas para quedar atrasados solo una, y hoy llegó el momento en que vamos a hacer
dos clases. Pero a no temer, porque estas dos clases nosotros las separábamos para que queden muy claras y se entre mucho en detalle, pero vamos a ver que son parte de lo mismo. De hecho, acá mismo en los slides que vamos a ver, eh, vamos a notar, ahora les spoileo un poquitito, que en realidad muchos de los laburos que se hacen, la mayoría de los laburos tienen los dos tipos de shading y nosotros los vamos a charlar ahora mismo. Vamos a comenzar. Vos, Agus, ayúdame con el tiempo que no tengo acá. Ah, ahí está. Sí, sí. Sí, estamos. Yo cuando me tire que Dale, falta poco te voy a avisar. dale. Bueno, no voy a hacer más lo de usar el celular como control remoto y voy a usar el mouse como cualquier persona de bien, o las flechitas del teclado. Eh, y tengo el touch. Acá no tengo el touch. Bueno, no importa. Shaders, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con los shaders? Los shaders van a ser los sombreados. Esto ya lo habíamos charlado. Ahí entra Carolina, la admitimos. Los shaders son los sombreados. Nosotros teníamos la malla, como ya sabíamos, que es una estructura de alambre, que es lo que realmente reconoce nuestro programa de 3D. Y le vamos a decir que en esos poligonitos empiece a pintar, a sombrear, ¿no? Ese proceso de pasar de wireframe a shading nos hace que vayamos poniendo capas, como se ve ahí abajo, los procedurales, el ambient occlusions, las texturas UV, el bump, las partes del UV. Esto nosotros lo vamos a tocar de oído, es un tema más complejo, a veces en nivel 3 lo agregamos. Y la diferencia con procedurales, AO, UV y bump son lo que se puede ver. Cómo pasamos de los alambrecitos estos, color wireframe, a lo que podemos llamar final render, que es esto, y tiene varios nombres. También se le llama PBR, Physically Based Rendering, o también offline render, que es un nombre un poco más viejo, pero bueno, son nombres, no nos vamos a meter en terminologías porque en el final render, como que si el otro render no fuera final, es final porque es el último que hay. Pero bueno, son nombres que han quedado de otras épocas. Y nosotros vamos a tener básicamente dos maneras de aplicar color, podríamos decir, entre comillas, porque la primera no tiene color, am, a una geometría. O sea, hacer esto del shading, este sombreado. En las procedurales, yo elegí una fórmula. Esa fórmula realmente hace esas bandas. Si uno pudiese ver la fórmula que hace Blender para aplicar el shader de las bandas a la pelota, encontraría en algún lugar eso, ¿no? Que F, que sería el shader, que es sobre X e Y, porque es un shader bidimensional de X e Y nada más, y esos tamaños que son en píxeles y el seno de 10 a la X. Eh, ¿Qué pasa con estas fórmulas? Para nosotros esto se hacía originalmente, ¿no? Se escribían las fórmulas y se entendía. Y después dijeron, bueno, vamos a hacérsela fácil a la gente con una API que ellos tengan una UI con la que puedan mover unos sliders y vean que las bandas se van para acá, para allá o tocar acá y que sea un color así y así. Esos son procedurales, que son fórmulas matemáticas que nosotros a través de un sistema de UI, de User Interface o de botoncitos, sliders, cositas para tocar, podemos modificar. Y el otro es
un bitmap, que tomamos una foto y la proyectamos sobre el volumen. ¿Cómo la proyectamos? Ya lo vamos a ver, pero simplemente sería eso. Todos los casos pueden tener layers y todos los casos pueden tener modos en los layers. Y vamos a ver que esos modos en Blender son en algunos casos parecidos a los de Photoshop y en otros totalmente distintos. Los modos en Photoshop, para que lo recuerden, son Multiply, Screen, eh, yo qué sé, Occlusion, Diffuse, etcétera, ¿no? Difference, Hue, todos esos que aparecen en la lista de modos. Eh, que son modos de Photoshop. De hecho, cuando otros programas lo usan, van a ver que dice PS, Photoshop, por ejemplo, Overlay, ¿no? Que es uno de los que más me gusta a mí, el Overlay. Eh, y en cambio, acá en Blender, los modos en los que vamos a sumar o restar o justamente en un modo aplicar de alguna forma combinada dos de estas texturas, dos de estos shaders, van a ser distintos y bastante más complejos. Entonces, vamos a ver el shading procedural. Aclaro esto, vamos a tratar de ver los dos modos de shading posibles hoy, entender el concepto, ver en qué consisten y si lo logramos, con la ayuda de Agustín, vamos a proponerles que incluyan dos trabajos prácticos en uno, porque estamos en la clase 6 y la idea es que podamos pasar lo más pronto posible a las escenas finales, donde van a tener todo armadito, todo lindo. Así es que esto ya lo hemos hablado con Mariana también. El trabajo práctico de los planetas es un trabajo que tiene cierta complejidad en el shader. Entonces lo vamos a resumir a que van a ser un planeta simple, como Marte, y van a hacer una escena muy simple de shading de procedural, que son unas formas geométricas ahí en un pequeño escenario que les vamos a armar. Eso lo vamos a hacer hoy también. Y si pueden avanzar en esta semana en en las dos formas de shading, de una forma, como digo, condensada, espectacular. Y que sepan que la forma no condensada, el modo avanzado, lo tienen grabado y se lo vamos a dejar para que lo vean offline. ¿Sí? Bueno, eh, el shading procedural, entonces, o procedimental, como dicen algunos, que es más correcto, son estas fórmulas matemáticas que pueden ser miles y muy complejas, que lo que van a hacer es darles unas características a las superficies, ¿no? Este tipo de arcilla tiene un cierto nivel de translucencia, tiene una opacidad alta, tiene una micro rugosidad alta también, tiene poco brillo, tiene una cierta oclusión de la luz ambiental. La oclusión es cuando el cuerpo ocluye, o sea, obtura o tapa la luz con su propio volumen sobre sí mismo. Eso es acá, ¿no? Todos esos huequitos donde entra la sombra es donde el mismo volumen tapa la luz, ¿no? Entonces proyecta sombras muchas veces blandas sobre sí mismos porque están influenciadas o ablandadas por la luz del ambiente. Por eso se llama ambient occlusion. Bueno, este es nuestro shader matemático que tomamos como ejemplo. Y vamos a ver lo que sucede. Bueno, ahí está la fórmula. Esto de la fórmula no nos importa para nada, porque ya les digo, es lo que hace Blender internamente. Y esta es una fórmula extremadamente sencilla que yo tomé como ejemplo para hacer estas slides. Pero lo que sí nos importa es que tenemos que entender que va a haber también una forma de proyección si nuestra función en 2D, o sea, bidimensional, tiene dos ejes. Esto tiene tres ejes, ustedes lo entienden, X, Y
y Z, y esto tiene dos, entonces tiene que haber una proyección. Siempre hay proyección cuando hay una diferencia de al menos una dimensión. De 3D a 2D hay una proyección. Si yo tengo un planeta y quiero mostrar un mapa, tengo que hacer una proyección, ¿no? Como por ejemplo la proyección Mercator, que la podemos ver más adelante, que es la forma en la que nosotros dibujamos un mapa, o sea, proyectamos una cosa que tiene tres dimensiones a un plano de dos dimensiones y viceversa. Cuando tenemos una imagen bidimensional, como la producida por esta fórmula matemática, la tenemos que proyectar sobre el volumen, ¿no? ¿Qué es lo importante de de este sistema que al igual que en los vectores de Illustrator para los gráficos bidimensionales, va a ser matemático, entonces va a verse siempre perfecto porque va a ser el render de cada píxel para la situación en la que lo estamos viendo. Entonces, está generado por una fórmula y este otro, el bitmap, va a estar almacenado como píxeles. ¿Esto qué va a hacer? Que esta fórmula en espacio de nuestro disco rígido, de nuestra memoria, no ocupa nada. Imagínense, son los pocos bytes. En cambio, esta imagen, si yo la quiero hacer una resolución alta, va a pesar 30, 40, 100 megas, ¿no? Nuestra resolución va a ser infinita, porque esto que les digo, lo va calculando sobre el momento de lo que estamos viendo. Y acá va a ser fija. Quien jugó a un videojuego, al Doom, se da cuenta que la pared se veía bien y cuando me acerco tiene unos píxeles así, porque no inventa más píxeles, son los que hay. Entonces se va a ver así en nuestro videojuego, cuando nos acercamos a las cosas se van a ir pixelando. Bueno, muy ligero, o sea, muy liviano, que tiene pocos datos, ya lo dije, que es esto, que esto no pesa nada y esto ocupa más memoria y más memoria siempre es más render, más tiempo, más pesado, más lento, más todo, más memoria. Y la escalabilidad, lo que les decía del ejemplo del Doom, yo acá me podría acercar y acercar y acercar y esto siempre se verían pasajes suaves, ¿no? Y esto no, veríamos cada vez más los cuadraditos de los píxeles. Y acá pasamos entonces al otro modelo. El modelo de Shading Bitmap, que como les decía, nosotros vamos a agarrar una imagen y se la vamos a pegar a un objeto, ¿no? Entonces, a este objeto nosotros le pegamos una imagen, gracias, Agus, ah, donde podemos poner la cantidad de píxeles que querramos, sabiendo que esos píxeles, bueno, van a tener cierto problema porque mucha memoria, texturas grandes, mucha memoria, más lento, y todo eso hace que una escena, por ejemplo, no entre en la GPU. Mi GPU, por cámara, tiene 32 gigas, ¿no? La señora GPU. Pero claro, dije, yo tengo 32 gigas, puedo hacer lo que quiera, the sky is the limit, y me mando a meter texturas en 40K. Que ustedes dicen, ¿existe eso? Sí, existe 40, existe 80. ¿Sí? Hay, por ejemplo, terrenos que son de 100K, o sea que la imagen tiene 100.000 píxeles de ancho por 80.000. Y después uno ve cómo se acerca el dron y se sigue viendo el terreno y todo eso. Bueno, sí, existen. Claro, pero ¿qué pasa? Se ve espectacular porque es una fotografía, es algo real, pero me va a ocupar muchísima memoria y cuando Blender o cualquier programa de 3D quiere hacer un render, uno dice, che, ¿para qué tengo que cargar la textura esa que tiene 5 gigas? Ok, carga, 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 carga y después nos da que no tiene más memoria la GPU para hacer el render. Porque claro, si cargamos texturas de 5 gigas, estamos en el horno. Bueno, no siempre vamos a hacer esas cosas, pero sepamos que es así. Y sobre todo en nivel 3, porque si estamos en animación, no vamos a hacer un solo frame, sino que vamos a hacer 400 frames. Y si cada 400 frames carga, 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 y bueno, de eso le vamos a llamar que nuestra escena no está optimizada. Entonces,
Cuantas más cosas nosotros podamos pasar a shaders procedurales o resolver de forma procedural, es mejor para nosotros, porque a veces uno dice, ay, me bajé un florero de Sketchfab, no sabes lo que es el florero, es una pinturita. Claro, pero ese florero tiene texturas PBR, o sea, tiene 6 texturas. Y uno dice, ¿para qué 6 texturas en 2048 por 2048 para un florero que va a estar en el final de la escena? Entonces, ese es el problema, ¿sí? Y la otra es que cuando yo más me acerco al objeto, claro, voy a tener que tener más píxeles. Y ahí está la cosa. Si yo voy a pasar mi avioncito volando y se va a ver el piso ahí abajo, y bueno, pongo una textura, yo qué sé, 1000 por 1000, ya está. Ahora, si mi dron va a bajar y se va a ver el asfalto y el pastito y qué sé yo, bueno, ahí sí pondré la de 100.000, pero tengo que saber cuál voy a utilizar. Y ese es otro de los problemas que van a tener estos tipos de textura. Eh, la combinación de ambas va a ser la situación ideal. Cuando nosotros digamos, bueno, vamos a tener una textura procedural cuando la necesite y otra que va a ser de bitmap en los casos que sea mejor. El óxido, quizás que hacerlo de forma procedural, en este caso del tren, es un quilombo. ¿Me puede quedar bárbaro? Sí, me puedo acercar ahí a un primer plano del farolito del tren con el óxido, sí, pero es lento, es difícil de hacer y esa formulita que yo les mostraba para hacer las bandas es una fórmula que se hace así en el render. Ahora, cuando vemos una pantalla con 300 nodos, si no estoy exagerando, por más de que sean todos procedurales, pero es el cálculo del cálculo del cálculo y ese cálculo se empaqueta y lo va a calcular otro nodo que lo junta con otro nodo y así se arman lo que en mendocino podríamos decir mansas texturas, porque llevan mucho procesamiento y no es que no consuman memoria porque también están procesando píxeles. Acá otro ejemplo, nos queda un minutito, ya les muestro estos ejemplos y seguimos en el otro módulo, también donde es claro que hay algunas texturas que las vamos a hacer procedurales, como hoy vamos a ver en un ejemplo, y otras que las vamos a hacer bitmap. Bien, con esto vamos a cerrar este módulo ahora, tenemos más acá de procedural, pero vamos a seguir en nuestro siguiente módulo. Sí, ya queda menos de un minutito. Sí, sí, sí. Saludamos primer módulo y volvemos en breve. Nos vamos al WhatsApp nosotros, Agus. Dale. Saco estos cartelitos. Bueno, ahora estoy justo que del lado de la imagen. Este, Les estaba diciendo que la combinación entre las perdón, las texturas procedurales y las imágenes de bitmap pegadas como textura, como proyección, son lo ideal. Por ejemplo, podemos poner una imagen en bitmap que no sea de una resolución alta, pongámosle en baja, 1024 por 1024. Pero en la procedural le agrego rugosidades. Entonces esas rugosidades le van a dar micro detalle que yo me voy a poder acercar y alejar. Y el bitmap le va a dar un coloreado general que hay que tener buen ojo para ver si se pixeló, etcétera. Y todo depende también del render que vayan a hacer. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, el este lagarto, que no es un lagarto, perdón si alguien sabe del Señor de los Anillos, vemos que los colores que están suaves, bueno, tranquilamente pueden ser un bitmap y las rugosidades de la piel no pueden ser, sino que son procedurales. Entonces, esa combinación de que los colores pueden estar en una textura
bastante baja, digamos, para lo que es, y la resolución de las escamitas de la piel puede estar en alta porque es procedural, es una situación ideal. Lo mismo podría pasar tranquilamente con la piedra. Em, en producciones grandes hay verdaderos procesos de optimización. Ahora vamos a ver como ejemplo en un ratito cómo son algunas de las texturas bitmap PBR, y sí, nos vamos a dar cuenta que tranquilamente algunas de esas texturas pueden simplificarse y ahorrar muchísima memoria poniendo un procedural. Bueno, este es el tráiler de lo que es render en tiempo real de, que está muy alto para mí, de SIGGRAPH. No está en tiempo real, está en 4K. Después se las pasaremos al grupito de Facebook, pero quería hablarles un poco de SIGGRAPH, que es la muestra de imagen por computadora, es desde ya la más importante, y muestra todos los años una serie de papers técnicos, y esos papers técnicos son lo que llamamos el gráfico implementadas, es totalmente científico esto y poco comercial. SIGGRAPH tiene lugar siempre a mitad de año. Creo que a nosotros siempre nos coincide el primer cuatrimestre, o sea que en algún momento ya va a estar SIGGRAPH 2026. Este tráiler después se los vamos a dejar para que lo vean Ahí, bien en... Juan, perdón que te interrumpa, se te está viendo eh, todo el escritorio, sí. creo, no solo el... Ah, sí, Ok, sí, sí, sí. se te ve el WhatsApp, todo, Tengo... por eso te No, aviso. no, pues sí. No, va, no, WhatsApp, no, esto es Sí, yo nuestro... veo tus cuatro, veo, ahí está, veo como cuatro pantallas divididas, por eso. Sí. Claro, sí, sí, sí. Pero justo en una Este, está el WhatsApp, tenés el Facebook ahí también a la vista. claro, sí. No, este es el Zoom. Ah, el Zoom no se muestra. Ah, ahí está, claro. El Zoom no se muestra a sí mismo y se ve nuestro WhatsApp ahí atrás. Mira, es un buen dato ese que decís. Este, bueno, ahí van a ver el Ahí default está. cube de fondo, que es más conocido. Claro, yo veía la ventanita de Zoom. Bueno, vamos a seguir entonces a las texturas de bitmap, que son estas que nos interesan muchísimo. Esto del texture shading es algo que, bueno, se inventó hace muchísimo. Se le fueron dando distintos nombres, como van a ir viendo. Y también algo que vamos a tener en cuenta de que muchos de estos programas de 3D, nosotros estamos con Blender, pero hay un montón, fueron como compitiendo, y la forma en la que pasan de esa lista de puntitos, esa lista de números que es un objeto en 3D, a lo que estamos viendo en pantalla, esa forma, conocida como Render Engine, ese motor de render, es muy personal de cada empresa. Entonces, en muchos casos, eso era como un secreto de trabajo, era una tecnología, era
era un activo. O sea, si la empresa tenía buen motor de render, iba a vender más programas, iba a ganar más plata, es un activo, o sea, es algo que vale plata. Entonces, muchas de ellas estaban desarrolladas como siempre en base al open source y otras veces con desarrollos propios cerrados. ¿Por qué toda esta cháchara comercial? Porque cada uno le fue llamando a las cosas como se les daba la gana. Entonces después van a ver que yo les voy a proponer varios nombres para el mismo tipo de imagen. Y eso tienen que acostumbrarse porque en buena medida fue así. Bueno, nosotros, como decía, surge el tema de la malla, tenemos los puntitos ahí, es una hoja de como un TXT donde dice el punto A está en X tanto y Z tanto. Y después le vamos a decir que lo tenemos que pintar, que de acá a acá pintarlo de un color, de allá a allá otro color. Y para eso fueron saliendo los distintos modelos de render en base a las normales. El flat, que es el que yo les expliqué en una clase pasada, que es simplemente hay una normal en el medio del polígono y de acuerdo a cómo rebota la luz, tenemos alto, medio y bajo, o sea, le da la luz derecho. ¿Se acuerdan que era como una especie de lomita que les había armado ahí? Una rampita. Y eso era que de un lado daba así, en el medio daba de coté y en otro lado no llegaba la luz, estaba en sombras, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en todos los modelos, pero vamos a mencionarlos. El Guró fue uno de los que dijo, bueno, a ver, vamos a pintar, ¿no? A sombrear con el dedo de un lado al otro para que parezca más suavecito. Apareció el Fong, que nos daba la sensación de algo redondo. Este es el que se usa hasta hoy día, el Fong. Cuando ustedes hacen en Eevee, en OpenGL, en WebGL o en cualquiera de los GL, es Graphic Language, ¿no? O sea, el lenguaje gráfico que usa la GPU de ustedes. Cualquiera de estos GL van a ver que usa Phong, es porque es un chino que se llama Phong el que desarrolló esto. Y después va a estar el Physically Based, ¿no? El que nosotros insistimos tanto, el PBR, ¿no? Physically Based Rendered, acá diría Rendered, que es el Cycles en Blender, ¿no? Todos estos sistemas lo que van a hacer es interpretar el color de diferentes maneras. Nosotros no vamos a entrar tanto en detalle, pero quería que sepan que hay distintos modelos de renderizado y también cómo nosotros vamos a tratar los shaders tiene que ver directamente con ese modelo de renderizado que estamos haciendo. Nos van a escuchar hablar a nosotros muchas veces de el albedo, ¿no? Y el albedo, o también van a ver que en algunas colecciones de imágenes, como las que Agus, si les vas dejando ahí para que tengan para descargar de Polyhaven y de esos lugares donde pueden descargar texturas gratis, van a venir paquetes y dentro de ese paquete va a venir una imagen que uno al ver la imagen se da cuenta que ese es el color propiamente dicho de la cosa, pero le van a llamar albedo, diffuse, así de una, o color a secas. Sí, bueno, es lo mismo, ¿no? El albedo, el diffuse y el color. Y un albedo es el color sin luces ni sombras, ¿no? O sea, el mapa del albedo es una reflectancia, perdón, difusa intrínseca de un material que excluye las sombras o la iluminación. O sea, es como si ese material estuviese iluminado perfectamente de todos lados. Esto es ideal, esto es lo mejor y la fotogrametría no lo logra. La fotogrametría tiene la sombra, que la textura tiene la sombra que fue fotogrametreada en el proceso de construcción del objeto. Por eso los objetos fotogramétricos ya vienen con sombras o con lo que podríamos llamar también ambient occlusion. Eh,
Entonces los albedos son estos, el color plano, sin sombras, ¿no? Solo color. Un objeto, ¿no? Que yo le voy a poner obviamente una luz, pero la imagen está sin esa luz y obviamente sin las sombras. O sea, no es la misma porque este ejemplo es el que yo les armé para ustedes, después lo vamos a ir viendo. Este ejemplo es cómo se vería esa especie de empedrado con la luz totalmente homogénea y lo van a encontrar como diffuse color o albedo. Depende quién les ponga el nombre, con cada uno con su librito. Entonces, no solamente el color es una textura que vamos a pegar nosotros en nuestro objeto, que vamos a proyectar en un bitmap, sino que podemos pegar otros mapas, como por ejemplo el bump. El bump es un mapa de alturas solamente. Entonces, lo que vamos a ver que hace el bump es engaña entre comillas al render y a una esfera que tiene una geometría lisa le pegamos un bump y nos hace creer, porque varía la luz y la sombra, que es rugoso o que tiene un ladrillo, por ejemplo. El bump es después del color, lo segundo que se inventó, 1978. O sea, vino el albedo y el bump. Este es el orden en el que se construyeron estas ideas. Y está bueno que lo sepan, porque ustedes, cuando armen sus propios objetos, sepan que lo primero que van a poner es el color y después le van a poner un bump. Porque en la realidad, si ustedes miran su entorno ahora en este momento, lo único que no tiene bump es la pantalla del celular, la pantalla de la computadora, que son totalmente lisas. O sea, los vidrios no tienen bump. Todo lo demás lo tiene. La madera, la fórmica, el fenólico que parece así liso, la textura de la computadora. Si las computadoras no tuviesen esa microtextura, las agarraríamos y se nos caerían de las manos, ¿sí? Todo tiene bump, poco, mucho, más o menos, pero todo tiene bump. Entonces, en cualquier render, el primer truco que tienen que aprender es que le deben poner un bump. Y ahí ya va a pasar de ser esa cosa típica, artificial, plástica, ¿no? Del 3D barato y van a decir, ah, bueno, esto ya se ve de otra manera. ¿Y qué hace el bump? Optimiza geometría, porque acá yo tengo un solo polígono y sin embargo veo todos los ladrillitos. Y no es que hice una malla altísima con ladrillitos, sino que es un solo polígono, le aplico el bump y listo. Una geometría simple, NURBS, de un modelado de una cara, le ponemos bump y tenemos una persona más real con arrugas y detalles. Bueno, uy, me pasé. Esto es un bump, simplemente los van a encontrar de esta manera. Son rugosidades, entre comillas, donde los valores más altos es la parte más elevada y los valores más bajos es la parte más baja. Este es un ejemplo, simplemente no corresponde este con este, pero este es el que usé para el empedrado que les armé de ejemplo acá. Bueno. Como bien dice acá, la evolución del bump para el detalle en PBR, ¿no? Entonces, el bump va a ir a un próximo nivel. El bump va a ser solamente unidimensional, si lo piensan. O sea, si en Blender nosotros le llamamos Z al eje que va para arriba y para abajo, un bump blanco va a ser más Z y un bump negro, o sea, los píxeles negros de un bump, que pueden ser estos de acá, va a ser menos Z. O sea, va a haber más número de Z acá y menos número de Z acá. Ahora, esa única escala puede mejorar teniendo, o sea, esa única dimensión, ¿no?
que es más arriba, más abajo, puede mejorar teniendo tres dimensiones. Y ahí es donde aparecen las normales. Las normales nos van a decir, yo las explico siempre de una forma sencilla, nos van a decir para dónde apunta esa parte de la textura. ¿Por qué me cuido tanto en lo que digo de esa parte? Porque va a pasar lo mismo que en el bump. Yo voy a tener un solo polígono, le voy a aplicar el mapa de normales y se va a ver así. Y fíjense que lo rosa está todo apuntando para el mismo lado, lo verde para el mismo lado y lo azul para el otro. Porque lo va a hacer, pero ¿cuánto va a apuntar? O sea, cuanto más rosa, más apunta hacia un eje, cuanto más azul, apunta al otro, y ven que están esas fusiones en el medio. ¿Sí? Este video, cuando lo vayan a ver en la versión grabada, lean toda la slide, hay información interesante. Insisto que estamos haciendo una versión acelerada, pero es importante que entiendan el concepto de normal maps. Este es el mapa de normales típico de los ladrillos, lo que vamos a hacer ahora, y fíjense otra vez en el detalle que tiene como lo rosa apunta para un lado, lo cian para el otro y eso medio lila en otra dirección. Los colores se pueden elegir cualquiera. Hay un estándar en que son estos, pero los programas de 3D lo interpretan, así que no se preocupen. Esta sería una pelota, lo cual sería una esfera perfecta, nada más que acá vemos las partes, los segmentos de la pelota son hechos con mapa de normales y eso es también la misma idea de siempre, tener menos polígonos y más detalle. Smooth shading, otro viejo truco que lo tienen que hacer apenas hacen algo redondeado, botón derecho, smooth shading. Porque lo que va a hacer es como si esto fuese una carbonilla y yo agarro un esfumino o el dedo o un papelito y empiezo a hacer así, ¿no? Y voy fusionando esos valores y si lo hago muy prolijamente me va a quedar esto. Es la misma idea, ¿sí? Lo que hace el Gurad y el Fong, que son los dos niveles, el Gurad lo hace en líneas generales, tomando las normales de cada vértice, y el Fong lo que hace es píxel por píxel. Es como si tuviese una normal por cada píxel. Por eso es que el font, que es el que usamos nosotros cuando hacemos este truquito de ponerle smooth shade, creo que en Blender está al revés, dice shade smooth. Em, Tocamos botón derecho a esto y lo convierte en esto. Ahora lo vamos a ver. Esta es la geometría real, esas son la cantidad de polígonos que hay en Wireframe. Y si nosotros la ponemos en Flat Shade, en Shade Flat, ¿por qué todo al revés? En Shade Flat, si lo ponemos en esto, que es como está por default, va a ser un planito que va a ser exactamente de un solo valor por cada una de las partes de la geometría. Y si hacemos botón derecho, Shade Smooth, a pasarlo a Fong. Entonces ya tienen ahí dos cosas básicas para hacer cuando hagan cualquier objeto blando. Lo primero que hacen es le ponen un color, botón derecho, Shade Smooth, y después automáticamente empiezan a buscar un bump, porque salvo que sea una bola de vidrio, todo lo demás tiene bump. ¿Qué bump les conviene? Ahí uno dirá, bueno, puedo agarrar un bump en altísima resolución para que me quede un micro detalle, pero acuérdense que hay mucho bump en procedural que les da una altísima resolución y tiene un costo computacional realmente bajo. Bueno, el mapa de especular. ¿Qué es esto? Es el mapa de pulido, podríamos decir.
¿no? Cuando nosotros pulimos un objeto, tenemos un objeto como una cerámica y le pasamos el bruñidor. ¿Vieron esa herramienta que es como, eh, vendría a ser como una cucharita, pero comprimida? Y le vamos bruñendo, le vamos quitando la microporosidad y de hecho se va como vitrificando la superficie y se pone brillante, ¿no? Bueno, eso es el mapa de especular. Es lo que nos va a permitir a nosotros hacer que una superficie sea brillante. ¿Va en contra del bump, de acuerdo a lo que estamos diciendo? Bueno, sí y no. Puede funcionar en conjunción y podemos tener un material que tenga, no sé si lo llegan a ver acá, pero cierta rugosidad y a la vez sea brillante. ¿Sí? Eso puede pasar. Y el bump no solamente es para lo micro, sino como vimos en un ejemplo anterior, podemos hacer ladrillos con el bump. Depende del tamaño de nuestro bump, ¿no? El mapa de especular va a venir siempre o también es ahí donde tienen que ser inteligentes y ver. Si dicen, bueno, es muy especial el mapa de especular de este objeto. Si es muy especial, ¿qué quiere decir que sea especial? ¿Vieron que hay algunos libros que traen la tapa mate, pero la ilustración viene brillante? Bueno, eso sí necesitaría un mapa de especular, porque el recorte de la ilustración sería como un alfa blanco y el resto negro. Entonces yo le pongo ese mapa de especular y se va a ver el fondo mate y la ilustración o la figura se va a ver brillante. Pero la mayoría de los materiales tiene todo el mismo especular. La mayoría, el 99%. Es raro que algunos materiales cambien de especular, ¿sí? Entonces, en alguna textura de algo que tiene desgaste por contacto, como por ejemplo los empedrados. Los empedrados tienen especular en la parte de arriba de la piedra, donde la gente camina y la va dejando lisita, y cuando se mete a la grieta, ahí hay mugre, ahí no hay especular, ahí no brilla nada. Entonces, en ese caso sí tendría sentido, en un empedrado, en algo que funciona por desgaste. Lo mismo acá, por ejemplo, esto, si esta pelota se manipula, y bueno, obviamente los dedos no llegan a los huequitos de la pintura, ahí no habría especular. Pero en estos otros materiales, el especular puede ser procedural, porque es un número, es especular tanto, listo, ya está. Después lo vamos a ver en Blender. Esto tiene un solo especular. Entonces, este mapa que yo les puse acá, no sé si lo llegan a ver, vos decime Agus si se ve algo, pero son los ladrillitos del ejemplo que les preparé. Y acá yo veo los ladrillitos mini, porque También todo gris igual se ve acá. todo gris, claro. Bueno, hay Sí, no, no un se cero distingue. coma, claro, de algo que uno ve el ladrillito y ve los bordes de los ladrillitos que vendrían por acá. Claro, en la compresión todo esto se ve gris. Entonces es una exquisitez. ¿Qué estoy haciendo acá? Perdiendo memoria, porque esto tranquilamente puede ser un número. O sea, mi fórmula para esto es 0,5. Ya fue. Es gris medio. No es blanco, no es negro. Le mando un 0,5 y otra cosa. Y me ahorro toda la memoria de cargar toda esta imagen que apenas yo acá con dificultad la veo. Entonces, tengan en cuenta esas cosas, ¿no? Glossiness es otro de los nombres, ¿no? Que van a encontrar para este tipo de mapas. Los mapas de desplazamiento. Bueno, estos ya son otra cosa porque trabajan con geometría real. El bump dijimos que era la idea más básica, donde era más alto, más bajo. Al albedo le subíamos o más luz o menos luz y nos daba la idea de rugosidad. Después dijimos que estaban las normales, que eran eso mismo pero en tres direcciones, ya mucho mejor. Pero aún así estábamos trabajando mintiendo con el shader. Acá estamos trabajando sobre la geometría real. Estamos diciendo que va a haber un mapa de desplazamiento, que a los polígonos que haya acá, esto no se preocupen que lo vamos a hacer más adelante cuando hagamos en un terrenito o alguna cosa así, donde vamos a agarrar una geometría y le vamos a poner un mapa de desplazamiento y va a aparecer esto. Vos, Gus, de hecho, tenías unas rocas o algo así que mostrabas de displacement.
Sí, tenía mi galería de materiales procedurales que desaparecieron junto a millones de cosas más del Ah, com. Junto a mis addons y todas esas cuestiones. yo te No, subí sí, más addons, así que sí, avísame sí, que... ya descargué todo, pero también perdí materiales procedurales que había hecho y Claro, claro, claro. no quiero pensar en eso. No, 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 tenés que girar la hoja y seguir adelante. Uno se ríe, pero si nos habrá pasado esto. Bueno, este, la cuestión es que estos mapas de desplazamientos o displacement maps, lo que van a hacer es modificar la geometría real. Acá ya va a haber lo que se llama DEM, D-E-M, Digital Elevation Map, que va a ser parecido a un bump, nada más que el programa lo va a interpretar de una forma que va a decir, tengo que desfasar, va a generar un offset en el punto de partida de la geometría para arriba o para abajo y realmente va a mover los polígonos. O sea que si no hay polígonos, no se va a ver bien esto. Acá ya no estamos tanto ahorrando geometría como decíamos antes con los normal maps o con los bump maps, sino que acá ya tiene que haber geometría. Va a haber, pero bueno, tiene que estar. Queda buenísimo, es la idea y uno se ahorra la cuestión de modelar todo esto, ¿no? Bien, este es un DEM aplicado a una malla densa, ¿ven? Y todos los terrenos, si ustedes buscan DEM, Digital Elevation Map, acá diría una D, el internet, van a ver que incluso hay servicios de Google Earth donde pueden pedir, yo lo hice con el Aconcagua, y me explotó Blender, pero lo hice, buscan el DEM de la Aconcagua o de cualquier lugar que quieran del punto y lo proyectan sobre una malla en alta densidad y les va a quedar una cosa parecida a esta. Este es el DEM de nuestro ejemplo de hoy. El Ambient Occlusion va a ser estos grises oscuros pintados sobre la textura. Es una capa que se aplica sobre la textura. Es sumarle oscuridad a algunas partes de la textura y esto se hace de forma automática por los programas de 3D porque entienden cuando la geometría baja, hacen este trabajito de que lo pintan. Entonces, si no tengo la luz suficiente, ahorra render porque la sombra está pegada al objeto y esto se usa, imagínense, enormemente en videojuegos. En los videojuegos uno a veces cambia las luces, giran las luces y las sombras de las cosas intrínsecas no se ve tan modificada, es porque la sombra está pintada y eso sería el ambient occlusion. Va a haber otros mapas, yo elegí acá uno, no sé si lo llegan a ver ustedes, pero apenas se ven los ladrillitos de nuevo. Va a haber otros mapas como el mapa de reflexión y tantos otros, porque a todo, en un principio el PDF le podemos poner una imagen. Y vamos a ir rápido en esta parte. Yo tengo una malla, acá hay una geometría plana, que si yo le pongo el flat, va a quedar así, ¿no? Con una luz que anda por acá. A eso le voy a poner un bump para que vean qué es lo que hace. Es la misma malla, no hay ni un polígono más ni uno menos. Y le pegué la imagen que les mostré antes. Va así, esto lo vamos a ver con tiempo, no se preocupen, ¿no? Va la imagen, bump y va a la normal. Las normales, que son estas de colores, ya se ve mejorcito esto, ya empiezan a aparecer ladrillos, ¿no? También va vía normal a la normal. Y esto ya es un mapa de desplazamiento, va vía el nodo de displacement y va acá al material output y no al principal BSDF. Y esto ya realmente está modificando la geometría y haciendo que la luz trabaje de forma directa. Esto es simplemente el albedo pegado así a secas, sin nada. Ven que no tiene este displacement.
y después va a estar la versión final con todo aplicado. Las normales, el bump, el color, o sea, el albedo o el diffuse, y el mapa de desplazamiento. Ahora, esto es rápido e intuitivo. Les vamos a dejar una página, Agus, esa que está en el Notion, pegáselas para que ellos jueguen ahí un poco con las proyecciones y que vayan viendo más o menos lo que es la idea. Vieron que en mapping nosotros ponemos projection y dice planar. Bueno, esta planar es, imagínense esto, un proyector que pone de forma ortogonal, o sea, a 90 grados de acuerdo a la normal, proyecta sobre un polígono la textura. Esto es una proyección planar. Está la cilíndrica, que es como si la proyectase desde afuera hacia adentro de forma radial, hacia un eje central. Es esto. La esférica, que esta es ya más costo computacional, pero sirve para un montón de cosas, que es como si tuviese cámaras o satélites que van proyectando la imagen desde distintos puntos de forma radial a la esfera. Ya no radial a un eje como en el cilindro, sino radial a un punto. El punto sería el pivot point o el origin de la esfera y las imágenes se harían perpendiculares hacia eso. Esto es Sphere, lo van a encontrar en la proyección. Esto nosotros no lo vamos a ver tanto porque es un tema bastante complicado en sí. En esta edición de La Cruzada no entraremos para nada en detalle, pero sí vamos a hablar de esto, de los mapas UV, donde nosotros recortamos partes de la textura y le decimos en un mapa UV, le decimos qué parte de ese objeto va a estar representada por qué parte de la imagen. Esto lo vamos a mostrar porque es importante que entiendan lo que es, pues se usa un montón. ¿Sí? Eh, Después, estas proyecciones por UV mapping también pueden hacer cosas sencillas, como un ejercicio muy común que les podemos recomendar es que hagan un dado. Entonces le van a decir a esta cara que vaya a tal parte de la imagen, esta cara va a otra parte de la imagen y así sucesivamente. Eso se llama UV and Grab, o sea, desenvolver el UV del mapa UV y desenvolverlo. Sería como que la caja es una cajita de cartón y la desarman. ¿Vieron cuando uno desarma la caja y la extiende en 2D? Bueno, es eso mismo, pero hecho de forma sencilla. Bien, tenemos one Un minute, minutito. please. Sí. Y eh, quienes quieran y puedan, les vamos a pedir que tengan su Blender ahí abierto para que nos puedan seguir en lo que les vamos a mostrar. Vamos a hablar del TP de geometrías, perdón, de procedurales simples. Y lo único que van a hacer es tener un Principal BSDF y junto a nosotros van a ir jugando con los colores y viendo lo sencillo que es hacer una procedural. Y luego de eso vamos a ver el TP de planetas con Agustín y le vamos a pegar una mirada a lo que hay en Facebook. Si alguien quiere subir más cosas a Facebook, este es el momento porque hay poquito. Así es que vayan subiendo lo que tengan para las correcciones. Nos vemos en 9 minutitos. Comenten ustedes. Yo Logramos que. mientras tanto voy borrando acá el default cube. Esta cosa de la Leonos, virtualidad por es favor. tremenda. No vamos a hacer Yo me coacción estanqué para un que poco pongan cámara. yo me estanqué un poco con el tema del el caballo en el ajedrez y qué sé yo, pero estoy poniéndole toda la onda para sacarlo de una. Pero me da mucha cosa perderme con que no tengamos clases y qué sé yo, entonces trato de estar como atenta a todo lo que van subiendo. Ok. Bien. Bueno, igual
eso, tengan en cuenta que a lo mejor como pasó la semana pasada, bueno, fue una clase por ahí que no hubo encuentro, pero bueno, eso, está esta clase para reponer, justamente aprovechar y si se ven que se quedan trabados en algo, pero está bien, Brisa, eso, que traten de seguir lo más que puedan para que justamente ir planteando los problemas si se aparecen. Bueno, y después no sé, Agustín, vos que andás con el WhatsApp ahí, me imagino que también ese es un lugar para atender. Sí, sí, estábamos, bueno, la otra vez ya lo habíamos hecho, pero estábamos viendo de hacer algún encuentro nosotros off horario de clase, para, bueno, para yo ayudarlos con estas cuestiones y atrás y nada. Ok, sí, teniendo en cuenta que Pero los sí. cuatrimestres nuestros son muy, o sea, siempre es como todo un desafío, cantidad-calidad en relación a todo lo, digamos, el contenido que uno programa en el cuatrimestre. Eh, entonces, bueno, si pueden, Agustín, la verdad, la buena onda de disponer también de su tiempo y si ustedes pueden también aprovechar espacios adicionales, háganlo. Y si alguien más quiere hacer algún comentario, los quiero escuchar. Sí, sí, hagan, porque nosotros ya, como que nos comentaron bien al principio de la clase estas cosas que estás diciendo y que también cómo se las apañan, les preguntaba en otras materias donde no están las clases grabadas y todas estas cuestiones que a nosotros nos importan mucho porque para ver también cómo Sí, bueno, organizamos este también trabajo que hacemos. nuestra materia y las materialidades que involucran facilitan, obviamente, Claro, bueno, el sí, sí. trabajo online y todo, digamos, toda esta batería de recursos. A Sí, veces las materias de taller exacto. Sí, nos comentaba ahí de con... luminotecnia que, bueno, no se puede. O sea, podés poner material teórico, pero sí, Claro, hay materias que... Sí, básicamente te quedas afuera, o sea, hay cosas del taller hasta de cuestiones proxémicas, del uso de los espacios, del uso de los materiales, de cómo uno se organiza y se maneja, que es imposible reponerlo en virtualidad. sí, 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 sí. o el simple hecho de tener las clases grabadas, que es algo que no todos los que hacen de manera virtual suelen hacer tampoco. No, Y bueno, es un nosotros recurso que les sirve un montón encima. en nivel uno por ahí no grabamos, pero también porque tenemos como que nivel uno tiene otra dinámica que una parte importante de la clase está destinada a atender dudas, o sea que hay como mucho más ida y vuelta, digamos, con los Claro, estudiantes que cada... Entonces por ahí no siempre justifica, o sea, grabar ese tipo de clases de esa manera. Eh, entonces nivel uno no grabamos en general las clases. claro, Pero bueno, acá y sobre todo nivel 2 que es como muy operativo, porque por ahí nivel 3 lo que tiene es que una parte de la clase también tienen como mucho proyecto personal. Entonces, sí, pero bueno, hay toda una parte que sí tiene, digamos, una cuestión más instrumental, que esa parte siempre justifica videarse. Bueno, no logro abrir a la charla, no, los veo muy... No, Este, más allá de Juan y Agustín, y de Brisa, que no Yara, no, logro, no, Yara también se copa, pero queríamos saber si hablaba no alguien más. logro, no logro que hablen y no da para, Bueno, no da para amenazarlos para que lo hagan. no, están fascinados con Susan. Bueno. ¿Así? Bueno, Sí, los sí, dejo yo entonces. creo que más les conviene porque acá vamos a mostrar el TP2, o sea, dos TP juntos. Vamos a hacer un poco de principio de 10 en procedural y vamos a hacer también un planetita que vamos a tratar de llegar a hacer el planetita a toda costa.
Bueno, vieron, agarré un default cube, le quité unas caras, lo convertí en una sin fin con un bevel, le puse acá la buena de Susan, subdividida, shade and smooth, todo lo que veníamos hablando, ¿no? Y vamos a hacer lo más básico de todo. En la tercera de estas formas de visualización de los modos de render, que es básicamente Eevee, nosotros vamos a ver que si ponemos un estudio, venimos acá al mundo y ponemos las gratis, ponemos free first y acá ponemos estudio, vamos, esperemos que las reordene ahí y ponemos estudio. Y agarran un estudio fotográfico cualquiera, como este de luces cálidas. Entonces simplemente tiran el estudio ahí al fondo, al background. No hace falta alta resolución para lo que vamos a hacer, con el promedio de 2048 está perfecto. Y bueno, no pasa nada. Y uno dice, hey, ¿cómo que no pasa nada? Entonces yo vengo acá a Word y veo que sí está aplicado. Con la tecla Home pueden ver todos los nodos, Home de los que tienen teclado expandido. Pueden ver todos los nodos y sí está. Pero lo que pasa es que en esta previsualización no lo muestra así por default. Entonces lo que tienen que hacer es venir acá a los modos de previsualización justamente y poner sin lights, que nos muestre cómo está iluminando esta luz que tenemos en la escena, y sin world. Y ahora sí lo va a cargar. Entonces vamos a tener la luz esta, que si yo hago algún movimiento con ella, que no sé dónde está, supongo que lo estaría haciendo. No, ¿dónde está esta luz? Esperen que la vamos a buscar y la vamos a traer a un lugar donde la podamos controlar. Con Shift C van a ver todo lo que está en la escena en cada viewport. Shift C, Shift C. Entonces va a hacer que entre todo lo que está en la escena. La luz andaba por ahí. La vamos a traer. ¿Qué es esto? A un punto, está bien. Y con G la vamos a traer por acá a un lugar donde la podamos ver, y si hacemos Shift C de nuevo, va a fijarse que quepa todo lo que está en pantalla. Sacamos el modo quad. Obviamente 1000 watts es un montón, y siempre para saber hasta dónde llega nuestra iluminación, yo recomiendo hacer este truco, que es ponerle un color exagerado, ¿no? Entonces ese color exagerado me muestra hasta dónde llega mi lamparita, en este caso de 1000 watts, que es un montón. Si le pongo 10 watts, voy a ver que influye poco y nada, y que las que están iluminando son las luces del ambiente. El ambiente, que es lo que tenemos acá abajo en World, ¿sí? World y Object son las dos que usamos. Está en 1, o sea, al 100%. Si yo pongo acá 0, va a apagar el ambiente, y no sé si ustedes lo alcanzan a ver, pero se ve un rojito apenas muy chiquitito por acá, que es lo poco que está iluminando mi lámpara de 10 watts. Si le pongo 100 watts, ya ahora sí lo van a ver mejor. Y de esta manera voy a saber cuánto está iluminando mi lamparita. Entonces, cuando vuelvo a encender el mundo, vamos a ponerle ahora 1, que es 100%. Recuerden que son números normalizados, donde 1 es 100% y 0 es 0. Entonces, bueno, de esta manera me voy a dar cuenta de cómo está iluminando. Después la podré volver a un color más neutral, que es lo que estábamos buscando. La otra cosa que va a estar interesante, con esto que hicimos de poner que nos muestre el mundo acá sin War, además de sin Lights, es que yo puedo ver ese mundo en una rotación. ¿Qué pasa? Fíjense cómo al rotar el mundo, ahí se lo ve pasar.
Ahí se ve pasar una de las lámparas grandes que tiene, a ver si la enganchamos. Ahí la ven, ahí la enganchamos. Entonces van a ver de forma bastante dinámica y en tiempo real, van a ver ese mundito que pusieron como estudio, ¿sí? Entonces, vamos a Susan ya. Tenemos el Word, que quedó así, está bien. La luz genérica, que está bien. Y nos va a aparecer el BSDF como default. Este es el básico, lo que tenemos. Estamos en la segunda visualización. Esta visualización nos va a permitir ver la mayoría de los shaders. No todos, pero muchos. Y no se van a ver de la mejor calidad. Por eso es en tiempo real. Este es el motor parecido a lo que sería un motor de un videojuego. Acá se llama Eevee. Y es el motor que corre las cosas en tiempo real, comillas, comillas, real. Cuanto más cara es la GPU, más real se vuelve la palabra real, ¿no? Y entonces, eh, lo que yo modifique acá se va a modificar en tiempo real. Por ejemplo, vamos a ver estos factores que son los más importantes. Todo esto está ordenado por orden de importancia. Entonces, Metallic va a ser el bruñido de la textura, por ejemplo. Metálico más micro rugosidad me da esto. Si yo quito esa micro rugosidad y le pongo 0, que quede totalmente pulido, vamos a encontrarnos con esta situación, ¿no? Donde el objeto va a parecer una bolita de árbol de Navidad, ¿no? Donde si yo roto el fondo, se va a ver la rotación directamente sobre el modelo. Entonces, esto es lo más importante de todo. Metalicidad, que puede ser que no sea un objeto metálico, pero puede tenerla. Una piel puede tener algo de metalicidad. Y la rugosidad, donde uno es totalmente rugoso, como un objeto de goma opaco, que no tiene ningún brillo, y cero, ya vimos que es totalmente pulido. Este factor, IOR, es lo que le llamamos refracción. ¿Es importante? Sí, pero no se usa tanto porque es para las cosas que son translúcidas, como por ejemplo los líquidos. Es el factor de refracción. ¿Vieron el ejercicio que ponen el lápiz en el vaso con agua y parece que se quiebra el lápiz, que se divide en dos piezas? Bueno, eso sería el índice de refracción y pueden buscar en ChatGPT la tabla de refracción de los materiales y les va a decir para aceite tanto, para miel tanto, para agua tanto, y ese número es el que van a poner acá. Mayormente no nos importa porque no estamos en esos casos. Em, Después de ahí en más, esto lo vamos a ver en las sucesivas clases, vamos a ver que hay más cositas escondidas acá abajo, pero con esto ya pueden jugar como para empezar a... Primero tienen que notar esto, que la mayoría de las cosas es entre el metallic y el roughness. Esto es así, bueno, el color obviamente, el color le pueden pegar acá una textura como estuvimos viendo antes, eso es lo más básico y por ahí podemos empezar. Y las normales solamente le podemos pegar una textura, no tenemos nada que podamos hacer acá con las normales. Ya lo vamos a ver eso más adelante. Vamos a un caso especial que en Blender se trabaja de esta manera, medio rara, pero bueno. Si yo pongo acá glass, porque la transparencia, el alfa y el vidrio son tres cosas distintas. ¿Sí? La transparencia, el alfa, que es esto de acá. Vamos a hacer el alfa ahora para que ustedes vean qué es. El alfa es simplemente como un alfa de Photoshop, ¿no? O sea, le digo que esa textura, esto que estoy haciendo yo acá arriba, lo haga, ahora lo vamos a ver cuando lo procese, a la mitad, ¿sí? Y va a ser un efecto raro
a mi manera de entender, mi modesta opinión, poco útil, ¿sí? Porque se ve la parte de adentro del objeto de una manera bastante rara, ¿sí? Digamos, en la vida real esto no sirve mucho. Eh, y lo que sí sirve es que si yo vengo acá y pongo glass, o sea, vidrio, BS10, va a haber otro BS10 que no va a ser este el principal, porque vamos a notar que hay más BS10 en Blender, ¿sí? Y si yo conecto este glass acá, ahora se va a comportar como comillas, comillas, vidrio. Bueno, ustedes dirán, eso no parece vidrio, es como si le hubiese subido mucho el metallic, o sea, mucha reflexión al objeto, y le bajé un montón el roughness. Esto está desconectado, no sirve de nada, si bien podría borrarlo. Ahora está conectado esto, pero ustedes dirán, bueno, eso es feo porque no parece de vidrio, parece un plástico super pulido, una piedra o algo así. Bueno, es verdad. Vamos a ver, le vamos a poner un tinte rojo y parece también una cosa que no es. ¿Por qué? Porque tenemos que estar primero en el cuarto de los modos y ahora vamos a cambiar ese modo y van a decir no pasó nada. Bien, tienen que venir acá y pasar de Eevee a Cycles. De Eevee a Cycles. Y ahora sí está calculando algo, ahora va a empezar a parecerse un poquito más, pero tienen que venir a Feature Set y poner Experimental y a Device GPU Compute. Una vez que tenemos esto, ya empezamos a notar que sí se está pareciendo esto cada vez más a un vidrio. Ahora lo dejamos que calcule, que haga el render. No lo vamos a hacer por cuestiones de tiempo, pero si ponemos un objeto ahí atrás, sí va a importar este factor, el IOR, o sea, el Index of Refraction, eh, porque sí va a haber refracción de la luz con lo que esté allá atrás. Sí, ahí también lo que les conviene hacer es bajar el número de samples del viewport para que les cargue un poquito más rápido al momento de previsualizar las texturas. Totalmente, sí. Y otro truquito muy sencillo que yo aconsejo es que armen un viewport paralelo acá, donde ahí sí pongan una calidad alta de render y que tengan este en modo Eevee para trabajar rápido. Entonces, acá arman otro viewport, a esto simplemente le ponen 3D viewport, le van a poner la cámara. Y simplemente lo van a colocar así chiquitito en el modo este de render de alta calidad, que sería en la cuarta de las pelotitas estas. Y claro, ustedes van a poder, bueno, girar, acercarse sin tanto problema, ¿no? Porque va a estar chiquitín. Una vez que quieren ver algo en detalle o qué sé yo, ahí sí se a este de acá. Pero mientras y tanto, las cosas las pueden ir cambiando acá y solamente va a estar haciendo ese render. ¿Cómo puede ser ese render? Que es lo que decía Agustín, es en viewport, en vez de 1024 le ponen solamente 16 y con denoise. Entonces va a ser 16, lo cual es realmente rápido. Le va a hacer un denoise, ahí se ve fuera de foco, pero hasta que lo hace, ahí va paso 3, 4, ven que va rápido, 5, 6, y ya se ve bastante decente para lo que es un preview chiquitito, ¿no? Recuerden que cada vez que hacen esto de Cycles, Experimental y GPU, también en el render final, que ustedes todavía no lo están haciendo, pero en un momento lo van a hacer, empiecen tranqui con 32 samples y no 4096, que es una locura. Bueno, el vidrio, tengan en cuenta que se ve de esta manera. Todo lo demás que no sea vidrio, o sea, se ve de esta manera de acá, no así.
todo lo demás lo van a poder hacer directamente en este viewport que anda bastante bien. Yo ahora les voy a abrir el TP. Este es el TP que van a hacer ustedes. Van a tener obviamente los videos de las clases grabadas de cómo hacerlo. Van a generar un fondito, así como este que les hice ahí, con una caja, le quitan tres lados y a esos objetos les van a dar, ustedes jugando creativamente, estos tres objetos son los que quieran, obviamente, jugando van a probar a hacer un shader procedural, como por ejemplo el cubo, si se fijan, checker texture, ¿no? Como para hacer tablero de ajedrez. No es que no se los dijimos en su momento, queríamos que hagan cada casilla porque van a tener bevel, porque van a ser más controlables como madera. Pero, por ejemplo, esto tranquilamente se puede usar para un canal alfa y decirle que hay algo que aparezca un cuadrado sí, un cuadrado no, como alfa. Bueno, ese tiene un checker, o sea, un tablerito de ajedrez. Este tiene un principio, el BSDF básico, como el que les estaba mostrando recién. Este otro también tiene uno que está hecho simplemente con estos materiales, ¿no? Si nosotros le ponemos a esto el render, como les decía, acá en modo cycles, y este no tiene vidrio, no hace falta el experimental. El experimental es para vidrios, humos y partículas, ¿sí? Para esas cosas más pesadas, digamos. Si no, déjenlo en el supported, que es el oficial, el que está soportado por esto. Vamos a ver, bueno, esto es el TP, ¿sí? Pero lean bien la guía de TPs donde dicen que hay que hacer renders y variaciones en la iluminación. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Bueno, van a traer la cámara, ¿no? Y en la cámara, que mi cámara está obviamente en cualquier lado, la cámara la van a ir cambiando de lugar, ¿no? Entonces, vamos a poner esto así, se mueve rápido. Y nos vamos a venir acá. Y supongamos que tengo un render como por ahí. Ven que Blender está al revés. Que cuando mueves la ruedita para adelante se va para atrás. Tengo que cambiar eso. Ya de hace un par de versiones que lo dejé así y no está bueno. Cuando estén haciendo cosas como mover la cámara o modelar objetos y ese tipo de cuestiones, salgan de la vista de render, que es como estaba mostrando Juan recién, Sí. porque si no se les va a complicar un poco y les puede ir medio trabado. Pasen a la vista de material o a la vista sólida donde se ve todo Exacto, gris o esta y vista, después, sí, que se claro, van a exacto. mover con total naturalidad, sí. Pasen a esta vista, encuadran, de ahí pueden ver un poco. Acá ya se ve algo de la iluminación si ponen esta opción que les digo, sin lights, sin world. Ahí ya van a ver la iluminación mejor y de esa manera les va a permitir a ustedes tomar decisiones sobre la lámpara, como estábamos viendo antes. Seleccionan la lámpara, vienen acá al icono de la lamparita y acá van a tener la potencia, el color y algunas otras cositas que jugando se van a dar cuenta de qué son. Ahora, ¿en qué consiste esto que les decía de hacer renders? O sea, supongamos que yo estuve trabajando, llegué a esto, me gusta, voy a venir acá a render, render image y lo va a hacer de acuerdo al render final de cycles que yo le puse acá, ¿sí? Este quedó en 4096. Em, entonces va a empezar a hacer ese render, yo ahora lo voy a detener porque va uno de 4096 y ya se ve algo. Esto es importante. Dos, todavía se ve punteadito, pero yo creo que en 16 y con The Noise ya se va a ver bien. Eso es algo que tienen que tener muy en cuenta. Fíjense, por hablar nada más,
tenemos 3, 4 y ya con denoise esto andaría. Esto es uno de los TPs, hacer varias iluminaciones y jugar con las texturas, ir cambiándole las texturas al objeto. Es un TP que es puramente de práctica de shading. Ustedes lo que tienen que presentar acá van a ser esos TPs. Perdón, esos renders. Sí. Otro consejo, al momento de que pongan a hacer un render, por más que tengan un sampleo bajo, traten de tener solo abierto Blender y no otras cosas para que la computadora se dedique exclusivamente a enviarle todos los recursos a Blender y los renders salgan más rápido. Si no, si tienen otros programas abiertos, el explorador o lo que sea, puede que los renders en vez de tardar 10 o 15 minutos, tarden media hora, 40 minutos, una hora, 2 horas, Sí. etcétera. Y nos queda menos de un minutito, esto se nos va a cortar en breve, pero van a encontrar en el Facebook el tutorial completo de cómo hacer Marte. Van a ver que la dinámica a la hora de trabajar los nodos es la misma, nada más que con bitmaps. Van a ver cómo hacer la escena de Marte, que va a ser el TP que vamos a pedir. ¿Sí? No la Tierra, sí Marte, que es bastante más sencillo y tiene lo básico. Ahora se nos va a cortar y no quiero quedarme a mitad de una frase, pero este TP está entero, el tutorial de cómo hacerlo en nuestro grupito de Facebook. Sí, sí, ahí ya queda menos de un minuto, así que Aprovechamos a vamos entonces saludarles despidiéndonos. Sí, pues si no se nos va a cortar por la mitad, como suele pasar. a media palabra. Sí.